Entonces, con la clase de hoy, inicialmente vamos a hablar del cor pulmonar y vamos a ver hasta dónde llegamos con el tema de la endocarditis. Dos enfermedades relativamente frecuentes. Seguramente esta primera, el cor pulmonar, sí van a tener más posibilidades de verla en su rotación. La endocarditis es menos frecuente, pero es una enfermedad bastante grave y sí hay que tener algunos conceptos importantes. La siguiente. Como su nombre lo menciona, para hacer el diagnóstico del cor pulmonar, tenemos que demostrar afección del corazón y también afección del pulmón. Yo diría que hay tres conceptos claves en el cor pulmonar. Primero, demostrar que hay alteración de las cavidades derechas del corazón. Hipertrofia, dilatación, disfunción, etc. Segundo, tiene que haber alguna alteración primaria que esté ocasionando que puede estar localizado en el parénquima pulmonar, en los vasos pulmonares, como por ejemplo la tromboembolia pulmonar, puede ser la vía aérea o algunos problemas de la pared torácica, sifoscoliosis severa, etc. Todas esas alteraciones primarias llevan a una alteración secundaria de las cavidades derechas del corazón. Y el tercer concepto muy importante es que no tiene que existir una enfermedad del lado izquierdo del corazón. ¿Qué tienen en común todas estas enfermedades? Muchas de ellas por hipoxemia, pero no todas las enfermedades son por hipoxemia y llevan a una hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una resistencia para el ventrículo derecho y de esta manera va disfuncionando. Cuando hay problemas del lado izquierdo del corazón, como la estenosis mitral, por ejemplo, que han debido ver en la miocardiopatía dilatada, hay también hipertensión pulmonar. Pero esa es una hipertensión pulmonar secundario al compromiso izquierdo del corazón. Eso no se llama cor pulmonar. Cor pulmonar es exclusivamente enfermedades, como hemos mencionado, y afección del lado derecho del corazón. Siguiente. Una vez más, obviamente, a mayor edad, tenemos más riesgo de tener cualquier enfermedad. Lo más frecuente es que esté asociada a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y dependiendo del hospital, del centro donde se estén haciendo las prácticas, puede representar hasta un 10% de las patologías cardíacas. Lamentablemente, como vamos a ver en el tratamiento, no hay fármacos muy efectivos cuando no es posible corregir la causa del cor pulmonar. En general, su pronóstico no es bueno y tienen una sobrevida solamente de un 30% a los 5 años de haberse instalado esta enfermedad. La siguiente. Como decíamos, no toda hipertensión pulmonar produce cor pulmonar. Esta es una clasificación en grupos de la hipertensión pulmonar. Si vemos acá, el primer grupo es una hipertensión pulmonar que directamente está localizado a nivel de las arterias pulmonares. Por cualquiera de estos factores, directamente la arteria pulmonar es la que está afectada. En el segundo grupo es la hipertensión pulmonar que está asociada a enfermedades del lado izquierdo del corazón. El tercer grupo, que es el más frecuente posiblemente, asociadas a hipoxemia por enfermedades pulmonares. El cuarto grupo por una embolia pulmonar recurrente, recidivante generalmente. Y en el quinto grupo es que tiene varios mecanismos o no está muy claro.
De estas, con seguridad, el segundo grupo de hipertensión pulmonar, pues no nos va a llevar a un cor pulmonar. Queda excluido esto para hacer el diagnóstico de cor pulmonar. La siguiente. Como ya mencionábamos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la causa más frecuente, pero obviamente que pueden existir otras enfermedades. La embolia pulmonar, hoy en día se hace mucho énfasis en la apnea del sueño, que no solamente puede producir hipertensión pulmonar, sino también es un factor que influye en la hipertensión arterial sistémica. La siguiente. De acuerdo a la evolución de cómo se presenta el cor pulmonar, se lo divide en dos grupos. Por ejemplo, si una persona tiene una embolia pulmonar que es grande, que ya lo van a ver ese tema, produce en forma aguda un compromiso del lado derecho del corazón, que de hecho es la causa de muerte. En la embolia pulmonar los pacientes no se mueren por hipoxemia, se mueren por falla cardíaca derecha aguda. Entonces, si evidenciamos mediante una ecocardiografía, por ejemplo, en una embolia pulmonar que tiene compromiso del lado derecho del corazón, es un cor pulmonar agudo. Pero lo más común es que esto se vaya instalando en forma progresiva y se llama cor pulmonar crónico. Siguiente. No es fácil hacer el diagnóstico, pero hay que tener la sospecha para poder realizar algunos estudios complementarios que nos apoyen a hacer este diagnóstico. Fíjense ustedes, una persona que tiene una enfermedad intersticial pulmonar, una persona que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya por la misma enfermedad pulmonar puede presentar disnea. Obviamente, cuando hay compromiso cardíaco, la disnea va progresando y habitualmente las manifestaciones son muy inespecíficas y en general están reflejando compromiso del lado derecho del corazón. Puede haber un dolor abdominal cuando hay hepatomegalia, etc. A veces puede el paciente debutar con un síncope y finalmente cuando está muy avanzado pues vamos a tener todos los signos de falla cardíaca derecha como la distensión venosa yugular, la hepatomegalia, edema en miembros inferiores, ascitis, etc. La siguiente. Para hacer el diagnóstico nos vamos a apoyar en algunos estudios complementarios. El diagnóstico definitivo, digamos, como vamos a ver, certero de hipertensión pulmonar, las guías exigen un cateterismo cardíaco derecho, pero no es práctico y tenemos otros métodos mediante los cuales podemos sí tener una evidencia clara del compromiso derecho del corazón y poder orientarnos a hacer este diagnóstico. Por ejemplo, en el laboratorio tenemos péptidos. En la radiografía de tórax podemos ver el compromiso del lado derecho del corazón y además alguna enfermedad primaria que esté ocasionando esto. En el electrocardiograma vamos a ver datos de sobrecarga de cavidades derechas, como el bloqueo de rama derecha, y en la embolia pulmonar a veces lo que está clásicamente descrito, pero se presenta a veces en un 20% aproximadamente la embolia pulmonar, es el patrón S1Q3T3. La tomografía y la resonancia sí nos pueden dar datos indirectos de hipertensión pulmonar, pero en relación a una radiografía, por ejemplo, nos dan mayor precisión para el diagnóstico de la enfermedad de base. Y si queremos tener la certeza de cuánto es la presión en la arteria pulmonar, pues necesariamente tendríamos que recurrir a un cateterismo cardíaco derecho y medir directamente cuánto es la presión. La siguiente, por favor.
Un estudio barato, accesible en todos los hospitales, obviamente es la radiografía, es lo primero que habitualmente se hace, y nos vamos a concentrar básicamente en ver cómo está la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se hace más grande, obviamente, cuando hay hipertensión pulmonar, y se toma en cuenta sobre todo la rama descendente derecha. Si mide más de 16 a 20 milímetros, es un dato de hipertensión pulmonar. Y cuando hay cardiomegalia, pues hay que ver a expensas de qué está aumentada la silueta cardíaca, y tienen que ser las cavidades derechas las que estén comprometidas. La siguiente. En el electrocardiograma, nuevamente, datos de sobrecarga de cavidades derechas. Para que exista este patrón que ustedes tienen, que es indudable de una hipertrofia ventricular derecha, pues tiene que existir mucha hipertensión pulmonar. Para que se presente en el electrocardiograma, tiene que haber mucho compromiso. No tiene alta sensibilidad, pero sí alta especificidad. Es decir, si encontramos este patrón, pues con seguridad tiene hipertensión pulmonar importante. La siguiente. Un método no invasivo, accesible económicamente y también ya disponible en muchos centros, es la ecocardiografía. Una ecocardiografía hecha con paciencia y tomando algunos detalles es muy importante. Nos da un cálculo bastante cercano a lo que se consigue con el cateterismo cardíaco derecho en cuanto a la presión pulmonar, y obviamente vamos a ver cómo está el lado derecho del corazón, si está dilatado, está hipertrofiado, si tiene disfunción. Siguiente. Como decíamos, en la tomografía, datos indirectos de la hipertensión pulmonar, como la dilatación de la arteria pulmonar, y obviamente nos puede brindar con mayor posibilidad el diagnóstico de la enfermedad primaria en relación a estudios más básicos como la radiografía de tórax. La siguiente. Lo mismo con la resonancia magnética, que es mucho más cara todavía hoy en día, así que pocas veces se la utiliza, pero sin lugar a dudas, hoy en día es un estudio con bastante sensibilidad y especificidad para ver inclusive el funcionamiento de las cavidades derechas del corazón cuando se hace una tomografía cardíaca. La siguiente. Y como les decía inicialmente, la forma precisa de medir la presión arterial pulmonar es colocando directamente un catéter dentro de la arteria pulmonar. La presión pulmonar media más de 25, hoy en día la tendencia es que debemos bajar inclusive a 20 milímetros, pero con una presión capilar menor a 15, la presión capilar traduce la presión del lado izquierdo del corazón. Es por eso que se exige que tengamos presión pulmonar elevada, pero con un capilar bajo para descartar que tenga un compromiso del lado izquierdo del corazón. La siguiente. En cuanto al enfoque del tratamiento, debemos tomar en cuenta algunas cosas muy importantes. Ya hemos dicho que el cor pulmonar se produce porque tiene una postcarga que esté incrementada, tiene una hipertensión pulmonar y el corazón tiene que vencer esa resistencia para poder enviar la sangre. El tratamiento fundamental seguramente de esta enfermedad es tratar de corregir la causa. Es lo más efectivo. Si identificamos, debemos tratar pacientes con embolia pulmonar recidivante, hacen cor pulmonar.
en esos pacientes hay que hacer una cirugía para retirar los coágulos y de esta manera se mejora el pronóstico de estos pacientes. Obviamente, si tiene apnea del sueño, se utilizará CPAP. Si tiene broncoconstricción, habrá que utilizar beta-2 adrenérgicos, dejar de fumar en los pacientes que tienen EPOC. Si es que hay hipoxemia, indudable el uso prolongado del oxígeno. Más de 15 horas por día debe estar con oxígeno para así mejorar la presión en la arteria pulmonar. La anticoagulación, fundamentalmente en pacientes que tienen embolia pulmonar. Una temporada se recomendaba a toda hipertensión pulmonar utilizar anticoagulantes. ¿Por qué? Porque en muchos casos se ha visto que estos coágulos pueden formarse directamente a nivel de la arteria pulmonar y no necesariamente ser un tromboembolismo. El pronóstico ha sido muy variable en los trabajos, así que no hay una recomendación formal como para anticoagular a todos los pacientes si es que no demostramos algún trombo. Si no tenemos la suerte de corregir la enfermedad primaria, existen algunos medicamentos que tienen efecto directamente sobre la presión en la arteria pulmonar. Pero a diferencia de lo que sucede con los medicamentos para reducir la presión arterial sistémica, la presión arterial pulmonar es más difícil de bajar con los medicamentos y los medicamentos además son menos accesibles en el mercado. Los más accesibles acá, por lo menos, son tadalafilo, sildenafilo, etcétera, que son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Los otros a veces existe, otras veces no. Y como les digo, lamentablemente tampoco estos medicamentos van a mejorar grandemente el pronóstico. Si tenemos la opción de utilizarlos, por supuesto que hay que utilizar, pero como les digo, lamentablemente no es lo mismo que la presión arterial sistémica. Y los medicamentos utilizados para la hipertensión arterial sistémica tienen menor efecto a nivel de la arteria pulmonar y se requieren dosis muy elevadas y habitualmente la presión arterial sistémica baja demasiado y limita el beneficio de estos medicamentos. Los más útiles dentro de estos medicamentos utilizados también para la hipertensión arterial sistémica están los antagonistas cálcicos, sobre todo nifedipino, amlodipino. La siguiente. Este es un cuadro que muestra más o menos cómo se puede mejorar el pronóstico de las personas con el uso adecuado del oxígeno. En este trabajo se ha utilizado 18 horas al día en un paciente hipoxémico y obviamente su pronóstico ha sido mucho mejor en relación a aquellos pacientes que solamente utilizaban el oxígeno durante la noche. Es incómodo, es costoso, etcétera, pero la indicación es utilizar habitualmente más de 15 horas de oxígeno en los pacientes que tienen hipoxemia. La siguiente. Hay algunos otros medicamentos que podemos utilizar, pero más son de tipo sintomático, no mejoran tanto el pronóstico. Si hay sobrecarga de volumen, pues vamos a utilizar diuréticos, también con precaución, porque pueden bajar la presión arterial sistémica. Está en algunos casos indicada hacer las famosas sangrías o flebotomías y se puede recurrir a la ultrafiltración para retirar el líquido en exceso que tienen estos pacientes. La contractividad del ventrículo derecho tampoco es de buena respuesta a algunos medicamentos como la digoxina. El ventrículo izquierdo
responde mejor a la digoxina que el ventrículo derecho. Aparentemente porque son receptores diferentes, así que es excepcional que se utilice. Habitualmente podemos utilizar cuando está asociado a fibrilación auricular y el paciente está descompensado y no podemos utilizar otros medicamentos para bajar la frecuencia ventricular. Podemos utilizar la digoxina, pero es una excepción, y en casos muy agudos se pueden utilizar dopamina, dobutamina, sobre todo cuando un paciente está en shock cardiogénico. La siguiente. Esos son algunos conceptos de lo que es el cor pulmonar. Ahora vamos a empezar a ver un poquitito algunos conceptos de la endocarditis infecciosa, y mañana vamos a continuar con este tema y enfermedades del pericardio. Antes, en los textos, siempre estaba descrito como endocarditis bacteriana subaguda. Hoy en día, ese término prácticamente no está recomendado, salvo que ya hayamos demostrado la presencia de bacterias. Si no hemos demostrado bacterias, el término más adecuado es utilizar solamente endocarditis infecciosa. La siguiente. ¿Por qué? Porque no solamente son las bacterias, serán las más frecuentes, pero no son solamente las bacterias las que producen la infección del endocardio. Pueden haber hongos, clamidias, riquecias, que pueden producir también infección del endocardio. Es por eso que es mejor decir solamente endocarditis infecciosa. Y una entidad que desde el punto de vista del tratamiento y de la fisiopatología es prácticamente como una endocarditis, es cuando hay una infección del endotelio vascular por fuera del corazón. Por ejemplo, si tienen un ductus, puede infectarse el ductus, a eso se llama endarteritis, pero el tratamiento y el enfoque básicamente es el mismo que de la endocarditis. La siguiente. Para que una persona tenga endocarditis, puede tener algunos factores de riesgo que son claramente identificados. Pero hoy en día, lamentablemente, con el cambio de la virulencia de los gérmenes, no todas las personas tienen estos factores de riesgo. Pero ante la sospecha de una endocarditis, debemos buscar estos factores de riesgo porque además nos sirven como criterios que nos apoyan a hacer el diagnóstico. Las cardiopatías congénitas, por ejemplo, sobre todo las de tipo cianóticas, son factores de riesgo para endocarditis. Usuarios de drogas, enfermedades valvulares, prótesis cardíacas y cada vez más utilizados los dispositivos intracardíacos, desde los marcapasos hasta los resincronizadores y desfibriladores que se utilizan hoy en día. Todos estos son factores de riesgo muy importantes para que una persona pueda hacer una endocarditis. La endocarditis, lamentablemente, sin un tratamiento adecuado, casi tienen un 100% de mortalidad, no tienen un curso autolimitado estos cuadros, e inclusive con un tratamiento, una mortalidad global que llega más o menos al 25%. Siguiente. La etiología de la endocarditis también ha variado muchísimo. Antiguamente, los estreptococos eran los más frecuentes y eran los clásicos productores de la endocarditis bacteriana subaguda. Se demoraban meses en hacer el diagnóstico de endocarditis y esta infección persistente desencadenaba una serie de mecanismos inmunológicos, vasculares, etcétera, que están clásicamente descritos como criterios diagnósticos de endocarditis,
pero que cada vez se lo ve menos frecuentemente. ¿Por qué? Porque han cambiado. Obviamente lo ideal es que cada país, cada departamento, cada centro tenga su propia estadística de cuáles son los gérmenes más frecuentemente productores de endocarditis. Pero en forma global, hoy en día, los estafilococos son más frecuentes. La doctora Castro en el Hospital Viedma hizo algunos trabajos hace unos años y demostró que en nuestro medio todavía el estreptococo es el más frecuente, pero cada vez se van incrementando las endocarditis por estafilococos. La siguiente. Lo clásico descrito en el desarrollo de una endocarditis es que interactúan una persona susceptible, el desarrollo de bacteremia por cualquier circunstancia y obviamente las características particulares de los microorganismos. No solamente su virulencia, sino que además algunos gérmenes, como los estreptococos, etcétera, se adhieren más frecuentemente al endotelio vascular. Lamentablemente, una persona puede hacer bacteremia en situaciones cotidianas. Se dice, por ejemplo, que al cepillarse los dientes hay bacteremia. Al masticar chicle puede haber bacteremias, si bien son transitorias, pero hay bacteremias. Es por eso que, como vamos a ver en la prevención, más que dar antibióticos, se recomienda tener un buen cuidado de la cavidad oral, porque estas maniobras a diario pueden producir bacteremia y producir una endocarditis infecciosa en algunos pacientes, sobre todo si tienen algún factor predisponente. Pero no es indispensable que tengan factores predisponentes. Si el germen es muy virulento, puede producir una endocarditis, sobre todo el estafilococo. Siguiente. De acuerdo a la evolución, la endocarditis se la divide en dos grandes grupos. La aguda, que no necesita que las válvulas estén afectadas. El germen más frecuentemente es el estáfilo y en poco tiempo lleva a una destrucción de las válvulas si no es rápidamente tratado. Y prácticamente todas las personas con endocarditis aguda van a fallecer dentro de las 6 semanas de que se ha iniciado el cuadro. La endocarditis subaguda, que era la más clásicamente descrita, se presenta habitualmente en válvulas anormales. El germen más frecuente, el estreptococo, tiene un curso más larvado que puede llegar inclusive a 1 año. La siguiente. De acuerdo a la tipo de válvula que se presenta o el uso de dispositivos cardíacos, se la clasifica también o se la describe más apropiadamente, diría yo, si esta endocarditis es en válvula nativa o es en una válvula protésica, porque el enfoque es completamente diferente. El de peor pronóstico a corto plazo es la endocarditis en válvula protésica, que se presenta precozmente después de una cirugía. Sobre todo si antes de los 2 meses después de una intervención quirúrgica que se ha implantado una prótesis, hace endocarditis, tiene muy mal pronóstico y habitualmente requieren de una reoperación precozmente. Si se presenta una prótesis tardíamente, más de 2 meses, el pronóstico es mejor e inicialmente el enfoque es similar a lo que sucede en la válvula nativa. Los gérmenes son más extrahospitalarios,
estreptococos, etc. En cambio, en la precoz los gérmenes son más intrahospitalarios, estáfilos y otros, por eso es peor su pronóstico. Al describir el diagnóstico también debemos colocar si esta endocarditis es en una persona que es adicta a drogas parenterales o algunos catéteres endovenosos, porque también tiene algunas características particulares, sobre todo compromete el lado derecho del corazón y pocas veces requiere una intervención quirúrgica. Generalmente responde a un tratamiento antibiótico. Y cada vez más se ven las endocarditis asociadas a dispositivos intracardíacos, que lamentablemente también no tienen un buen pronóstico y en general, además del uso de los antibióticos, es necesario retirar completamente estos dispositivos, lo cual no siempre es sencillo. La siguiente. Muchas veces no es fácil hacer el diagnóstico de una endocarditis, pero sí hay que sospechar, sobre todo cuando una persona tiene fiebre, que es la manifestación más frecuente, y no tenemos una explicación clara del cuadro. Más aún, obviamente, si existe algún factor de riesgo. Pero independientemente de eso, en cualquier cuadro febril prolongado, sin una explicación clara, debemos sospechar una endocarditis. Estamos obligados a sospechar una endocarditis. Las otras manifestaciones son completamente inespecíficas también. Sudoración, escalofríos, etcétera, propios de un periodo, de un cuadro infeccioso. De acuerdo al compromiso cardíaco, pues van a tener disnea en los diferentes grados. A veces la embolia puede ser la primera manifestación de una endocarditis y, como les digo, los signos clásicamente descritos en endocarditis subaguda cada vez se los ve menos, como los nódulos de Ehrst, Osler, las manchas de Roth, etc. Cada vez se lo ve con menos frecuencia. Posiblemente lo más frecuente sea la presencia de fiebre y algún soplo que el paciente tenga por el compromiso valvular. Si es conocido el paciente, pues puede cambiar el soplo, o a veces, obviamente, cuando no son pacientes conocidos, por primera vez estamos detectando un soplo. La siguiente. Estas son algunas manifestaciones clínicas clásicas de la endocarditis subaguda. No se la ve tanto en la endocarditis aguda. ¿Por qué? Porque estos habitualmente sí ya son por una respuesta inmunológica y algunos por problemas vasculares como las hemorragias subunguales en astilla que se llaman. Pueden existir las hemorragias conjuntivales, lesiones en las manos, que han debido ver ya en semiología seguramente, y algunos nódulos como los nódulos de Osler o las manchas de Roth detectadas en el fondo de ojo. La siguiente. Ya terminamos por hoy en un ratito. Tenemos que hacer un análisis de sangre básico. Lamentablemente tampoco hay nada específico. Como todo proceso infeccioso inflamatorio, nos va a dar leucocitosis, un poco de anemia, eritrosedimentación elevada o una PCR positiva. Pero esto puede ser por cualquier otra infección, una neumonía nos da perfectamente esto. Lo que se hace énfasis en todos los textos es la adecuada toma de muestras para realizar los hemocultivos. Si el paciente no ha recibido antibióticos previamente y se toma adecuadamente las muestras, en más del 90% los hemocultivos deberían ser positivos. Y es un criterio mayor, como vamos a ver, para llegar a hacer el diagnóstico de endocarditis. ¿Qué es lo que se recomienda? Debemos tomar por lo menos
3 muestras en sitios diferentes, no en la misma vena, en sitios diferentes, y hacer cultivos para gérmenes aerobios y anaerobios, mínimamente 3 series de muestras. En endocarditis, la bacteremia se presenta en forma permanente. No es necesario esperar picos febriles con la esperanza de que en esos momentos tenemos más chances de detectar a los gérmenes. Se saca independientemente de los picos febriles. Lamentablemente, si hemos utilizado antibióticos sin hacer los hemocultivos, vamos a tener endocarditis con hemocultivos negativos, o también podemos tener hemocultivos negativos cuando los gérmenes son de crecimiento lento y necesitan algunos medios especiales de cultivo para su desarrollo. Pero la causa más frecuente es que en cualquier paciente con fiebre y no le encontramos una explicación, pues le damos algunos antibióticos y en el momento que queremos hacer los hemocultivos ya van a ser negativos. La siguiente. En el examen de orina podemos tener algunos datos inflamatorios, como la microhematuria, podemos detectar proteinuria. En el electrocardiograma, tampoco nada específico de una endocarditis. Hay que hacer un seguimiento, sobre todo en las personas que tienen endocarditis de válvula aórtica, porque cuando se extiende la infección, compromete el sistema de conducción y puede producir bloqueo auriculoventricular. La radiografía también, obviamente, que vamos a realizar en estos pacientes, que nos va a mostrar a veces datos de insuficiencia cardíaca. Cuando hay compromiso del lado derecho, puede dar algunos datos indirectos de embolia pulmonar, pero tampoco hay un hallazgo específico o sugerente en una radiografía de tórax. La siguiente. El ecocardiograma, una vez más, es muy importante en esta enfermedad, sobre todo el ecocardiograma realizado en forma transesofágica. Cuando se hace la ecografía común a través de la superficie torácica, se tiene menor sensibilidad que la transesofágica. Cuando se introduce el transductor directamente al esófago, se eliminan muchas estructuras del tórax que distorsionan las imágenes y se ve mucho mejor las válvulas. Por eso es que habitualmente, tarde o temprano, terminamos haciendo una ecografía transesofágica. Muy bien, vamos a quedar acá porque ya deben estar cansados, así que mañana vamos a terminar con el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, y también vamos a ver las enfermedades del pericardio. De acuerdo a cómo vayamos, quizás mañana terminemos los 2 temas y nos damos libres jueves y viernes, y si no, pues terminaremos el día jueves. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana.